En este video se va a hablar sobre la ética y la responsabilidad social. Como subtema tenemos la ética en las organizaciones. Puede llegar a ser difícil de entender la ética dependiendo de la posición personal que se tenga sobre el tema. A veces es difícil determinar qué conductas son buenas y cuáles son malas. A continuación haremos mención sobre un ejemplo antiético. Alguien de manera tramposa obtiene las preguntas de un examen final y le ofrece a usted venderle la copia. Usted tiene que ganar ese examen sí o si no perderá el curso. ¿Usted qué haría? ¿Compra la copia? Le da miedo estar en desventaja, se niega a comprarla y procura contestar el examen o la prueba de la mejor manera que pueda, o informa pronto al profesor sobre el asunto que está pasando. Ahora hablaremos sobre qué es la ética. Es la rama de la filosofía que trata del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Generalmente entendemos por ética como el conjunto de reglas o principios que definen las conductas buenas y las conductas malas de los individuos. Pero la ética en su sentido amplio es el campo del conocimiento o la disciplina que trata del enclarecimiento y evaluación del comportamiento de las personas, los grupos, las sociedades humanas y las organizaciones empresariales. Por consiguiente, diremos que es la moral. La moral es el conjunto de principios y normas sociales que se consideran de buena conducta y que sirven para valorar y juzgar el comportamiento de las personas. Teniendo en cuenta qué es la ética y la moral, ahora hablaremos de las diferencias entre estas dos. La palabra ética viene del griego athos, tiene la misma base etimológica que la palabra moral, del latín mores. Los dos vocablos significan hábitos y costumbres en el sentido de las normas del comportamiento que se vuelven habituales. Aunque, etimológicamente, ética y moral tienen significados iguales. Sin embargo, con el tiempo han pasado a significar cosas distintas y hacen referencias a ámbitos o niveles diferentes. La moral tiene que ver con el nivel práctico de la acción y la ética con el nivel teórico de esa acción. A continuación hablaremos sobre la ética absoluta y la ética relativa. La interpretación de valores éticos puede ser absoluta o relativa. El comportamiento ético relativo se basa en la premisa que las normas de conducta dependen de la situación. Las normas que son válidas en una situación no lo son en otra. De este enfoque surge la ética situacional o relativa. El comportamiento ético absoluto se basa en la premisa de que las normas de conducta son válidas en todas las situaciones. Lo correcto es lo correcto y lo incorrecto es incorrecto, sea cual fuese la circunstancia. Pues de este enfoque surge la ética idealista o absoluta. Ahora definiremos qué es la ética absoluta según la idea de la ética absoluta. Determinados comportamientos son intrínsecamente correctos o incorrectos, sea cual sea la situación, y siempre deben presentarse y defenderse como tales. De igual forma hablaremos sobre la ética relativa, la cual reconoce que las circunstancias influyen en la definición de los valores y del comportamiento socialmente aceptado. Por ejemplo, ¿es correcto o incorrecto pedir al restaurante una factura por un valor superior al real con el fin de embolsarse la diferencia al rendir la cuenta de la empresa? Creer que esos comportamientos son correctos porque tienen alguna justificación lógica es la perspectiva ética de la relativa. A continuación haremos mención de los enfoques de la ética empresarial, los cuales son: primero, la ética utilitarista, la cual esta se refiere a una situación en la que las decisiones son tomadas exclusivamente con base
en sus resultados o consecuencias económicas. La meta de esta es obtener el mayor provecho y la mayor cantidad. Por una parte, el utilitarismo alienta la eficiencia y la productividad, y pues esta es congruente a la meta de aumentar las utilidades al máximo. Por otra parte, sin embargo, puede dar por resultado la asignación sesgada de los recursos, sobre todo cuando alguna de las personas afectadas no tienen representación o algún tipo de voz. La siguiente ética sería la ética de los derechos. Esta se refiere a la situación en la que se procura respetar y proteger los derechos y libertades individuales, inclusive el derecho a la privacidad, a la libertad de credo, a la libertad de expresión y a un juicio justo. El lado positivo de la perspectiva de los derechos es que protege la libertad y los derechos de las personas. Sin embargo, tiene un lado negativo en las organizaciones, la cual puede interponer obstáculos a una alta productividad y eficiencia cuando crea un clima laboral excesivamente legalista. La tercera ética de la cual hablaremos será la ética a la justicia. Esta se refiere a una situación a la que se impone y aplican las reglas y normas en forma justa e imparcial. Un gerente usaría la ética a la justicia si decide pagar a un empleado de reciente ingreso un 10% de más sobre su salario mínimo, al pensar que el salario mínimo es insuficiente para que los empleados puedan satisfacer sus compromisos económicos básicos. También protege los intereses de las partes interesadas que podrían tener poca representación o poder, pero también puede alentar un sentimiento de que se tiene derecho a algo sin importar sus méritos, lo cual disminuiría la disposición a correr riesgos, a aceptar cambios e innovaciones y a mejorar la productividad. Por último, tenemos a la ética de los contratos sociales integrados, la cual postula que las decisiones éticas deben basarse en las normas éticas propias de la actividad económica empresarial y también en las reglas éticas de las comunidades, para determinar lo que constituye lo correcto y lo incorrecto. Esta concepción de la ética se basa en la integración de dos contratos: el contrato social general con el que se operan las empresas y el contrato social específico de los miembros de una comunidad que definen las formas aceptables de conducirse. Esta integración dará como resultado unas pautas o guías básicas a cumplir por las partes. La teoría contempla la aplicación de las prácticas sociales del momento. A continuación vamos a hablar sobre la responsabilidad social. La responsabilidad social es la obligación que tienen las empresas u organizaciones de actuar en favor de los mejores intereses de la sociedad en la que actúan. Esto con el fin de orientar sus acciones sociales y definir sus directrices de responsabilidad social. Muchas empresas implantaron este código de ética, es decir, conjuntos de normas de conducta que intentan ofrecer directrices para la forma de las decisiones y establecer una diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Pues la preparación de códigos de ética empresariales se volvió una práctica relativamente común a partir de la década de los 1980, cuando las grandes firmas comenzaron a ponerlos en práctica. Por consiguiente, hablaremos sobre la doctrina de la responsabilidad social. Esta doctrina reconoce la responsabilidad social de las organizaciones, en general de las empresas. En particular, se basa en la premisa de que las organizaciones son instituciones sociales que existen con la autorización de la sociedad, utilizan los recursos de esta y afectan su calidad de vida. Un fundamento para la aceptación de la responsabilidad social es que la propuesta de que las organizaciones
provocan efectos que no siempre son buenos para sus partes interesadas. Los beneficios para la colectividad están equilibrados por las pérdidas que muchas veces causan voluntaria o involuntariamente, como los daños al ambiente o los despidos o como consiguiente también el desempleo. Con todo esto podemos concluir que la ética y la responsabilidad social son fundamentales para construir una sociedad justa y sostenible, donde las acciones de las personas y de las empresas impacten positivamente en el bienestar de todos. Muchísimas gracias.